Tenemos una maravillosa visita. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con el doctor Tomás Pulido Zamudio, jefe de cardioneumología del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Bienvenido, muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias, gracias por la invitación. Yo soy hipocondríaca. Y una vez un tema muy complejo. Y todos creemos que tenemos la hipertensión, que las arterias, todo. Pero nos vamos a enfocar justamente en los pulmones o en general la presión arterial. No, de hecho nos vamos a enfocar en los pulmones. Ese es el tema. Cuéntenos cuál es la diferencia de lo que dice María Luisa, que sentimos pues prácticamente toda la gente que de alguna manera nos alteramos o tenemos alguna enfermedad, la hipertensión importante, alta, baja, pero en los pulmones, ¿cómo se maneja? Ok, la hipertensión arterial pulmonar se da cuando la arteria pulmonar, que es la que sale del lado derecho del corazón, lleva la sangre a los pulmones para que se oxigene. Una vez que la sangre está en los pulmones, entonces ya regresa al otro lado, sale a todo el cuerpo oxigenada. Cuando nosotros medimos la presión aquí en el brazo, es cuando no tenemos la presión arterial que todo el mundo conoce, ¿ok? Cuando la presión adentro de esta arteria pulmonar está elevada, es cuando hablamos de hipertensión arterial pulmonar. Ahora bien, ¿por qué es importante realmente hacer conciencia o crear conciencia de esta enfermedad? Porque los síntomas son muy parecidos prácticamente a todas las enfermedades del corazón y todas las enfermedades del pulmón. Se puede confundir. Se puede confundir. Es una enfermedad que no se cura, es una enfermedad incurable, pero es una enfermedad que si se puede diagnosticar a tiempo y se trata a tiempo, realmente tenemos una muy buena calidad. Se lleva bien, con control. ¿Por qué da esta enfermedad? ¿Por qué se altera la presión en los pulmones? ¿Por fumar? ¿Por donde vivimos? Hay muchas causas de hipertensión pulmonar. De hecho, yo muchas veces digo, una cosa es hipertensión pulmonar y otra cosa es hipertensión arterial pulmonar. Hipertensión pulmonar son 5 causas, 5 grupos. Uno es HAP, o sea, hipertensión arterial pulmonar. 2, hipertensión pulmonar por el lado izquierdo del corazón, es decir, alguien que tuvo un infarto, alguien que tiene una valvulopatía, por ejemplo, mitral o aórtica, va a dar hipertensión pulmonar. Grupo 3, fumar. El EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, puede dar hipertensión pulmonar. Y grupo 4 básicamente son trombos o coágulos en los pulmones. De todas estas, que básicamente el tratamiento, por ejemplo, del grupo 3, que es EPOC, es dejar de fumar y usar oxígeno si es necesario. Del grupo 2, que es corazón. Jorge Ortiz de Pinedo. O bueno, se me ocurre Alberto Vázquez, es otro que tiene EPOC. Alguien que tiene, por ejemplo, una enfermedad valvular del corazón, o sea, el lado izquierdo, válvula aórtica o mitral, se cambia la válvula y la hipertensión se cura. Entonces, hablando específicamente de HAP, de hipertensión arterial pulmonar, ¿qué es lo que pasa? Tenemos nosotros en el cuerpo sustancias que abren las arterias y que cierran las arterias. Todo el mundo para bombear la sangre. Para que la sangre pase por ahí. Entonces, lo que pasa es que hay un desequilibrio, hay algunos factores genéticos que lo que hacen es que aumenten las sustancias que cierran las arterias y disminuyan las que abren las arterias. Y eso es lo que produce la hipertensión pulmonar. Ahora bien, ¿por qué es importante tomarla en cuenta? 1, el principal síntoma es falta de aire. Entonces se confunde con todas las causas que ustedes quieran mencionar. Que si la presión. Que si la presión arterial sistémica, que asma, por ejemplo, se puede confundir mucho con asma. ¿Por qué? Porque aparte también la población a la que más afecta son mujeres jóvenes en edad reproductiva, pero además también afecta a niños. Ah, sí. Entonces, las enfermedades con las que más nos hemos encontrado que se confunde es asma, crisis convulsivas, porque otro síntoma es desmayos o síncope. De repente se hinchan las piernas, puede aumentar el abdomen. Entonces, ya siento todo. Una retención. Realmente los síntomas son muy comunes. Entonces el médico tiene que pensar en la enfermedad para poderla diagnosticar. Entonces los síntomas se pueden confundir, hay que tenerlo bien claro. Y la verdad es que no es que nos hablen mucho de este problema, ¿no? No es como muy común. No, de hecho es una enfermedad rara. O sea, se cataloga como enfermedad rara, pero e incluso puede ser más grave, por ejemplo, que alguien con cáncer de mama.
O sea, el cáncer de mama se puede curar si se diagnostica a tiempo, pero la hipertensión arterial pulmonar no. Entonces, doctor, ¿por qué le da a los niños? Ahorita que usted ¿Por qué le da a los niños? Hay factores genéticos, puede haber algunas mutaciones en un gen, y si, por ejemplo, un niño nace con algo que se llama cardiopatía congénita, con defectos en el corazón, eso produce la hipertensión pulmonar, pero eso es falta de diagnóstico. De diagnóstico al momento del nacimiento o incluso antes del nacimiento. Ok, ¿cuándo debemos ir a chequearnos? Yo creo que aquí lo importante es comentar primero, hay medicamentos, existen medicamentos, son medicamentos caros, pero existen los medicamentos para tratar esta enfermedad y cuando alguien tenga los síntomas. ¿Qué es lo que pasa? Desconocimiento del paciente, desconocimiento del médico. Entonces, si alguien, por ejemplo, dice, me falta el aire, voy con un médico y te dice, ¿tienes asma? El 90% de los pacientes asmáticos está controlado en 3 meses. ¿Qué pasa si en 3 meses alguien sigue sintiendo falta de aire? Tienen que pensar en que es hipertensión pulmonar. O sea, no sale a la primera el diagnóstico correcto. Hay que pensarlo, hay que pensarlo y se hacen estudios. Por hacerse los estudios. Exacto. Para estudios básicos, por ejemplo, una radiografía te podría ayudar. Un examen básico es un ultrasonido del corazón, que se llama ecocardiograma. Ese te ayuda a sospechar la enfermedad, pero el diagnóstico definitivo es por un cateterismo. ¿Y por qué, disculpa la pregunta, por qué el médico no pone manos a la obra cuando el paciente va por primera vez? Yo creo que nosotros como médicos nos nos enseñan a pensar primero en lo común, que es normal, vaya. O sea, si alguien va, por ejemplo, con acidez, bueno, pues lo más seguro es que sea una gastritis, claro, ¿no? Y tratar la gastritis. Pero si a lo mejor en 6 semanas la gastritis sigue la acidez, ya no fue gastritis. Exacto. Y eso es lo que se tiene que hacer. Entonces, yo creo que el mensaje importante es, si un paciente, si una persona tiene falta de aire y el médico le dice no tienes nada, pensar que puede ser hipertensión pulmonar y así decirlo al médico. Y si tiene que ir con dos médicos y finalmente llegar con el especialista. Okay. ¿Y por qué las medicinas son tan caras? ¿Por lo mismo de lo raro? Porque es una enfermedad rara, porque cuesta mucho trabajo, bueno, no mucho trabajo, mucho tiempo el encontrar estos medicamentos. Si no hay medicamentos para nuestro sistema de salud está un poquito complicado. ¿Pero sí te lo da el sistema de salud pública o no? El sistema de salud pública, algunos sistemas, por ejemplo, ISSSTE, Sedena, Marina, Pemex lo tienen, IMSS nada más tiene un medicamento, Secretaría de Salud 2 medicamentos, pero la idea es tratarlos con lo que se tenga, o sea, sí los hay, pero hacer un diagnóstico temprano, ¿no? ¿Y qué porcentaje ya tenemos en México de esta enfermedad? A ver, en un registro nacional que acabamos de terminar, tenemos 900 pacientes con hipertensión pulmonar, pero se calcula, si nos comportamos igual que Estados Unidos y Europa, que debe de haber 3,000 pacientes. Wow. Entonces, nos faltan 2,000 pacientes que no sabemos realmente dónde están. Los médicos interesados en la enfermedad son pocos. Que a lo mejor todavía no se detectan. Exactamente. ¿Cómo el nombre del especialista, del médico especialista? Neumólogos cardiólogos que tengan interés en hipertensión pulmonar o, más recientemente, cardioneumología, cardioneumólogos. Doctor, ¿cómo podemos prevenirlo? No se puede prevenir desde el punto de vista de que ya cuando aparecen los síntomas ya está la enfermedad. Pero, por ejemplo, se puede hacer seguimiento o se puede hacer lo que nosotros llamamos screening en algunas enfermedades de alto riesgo. Por ejemplo, algún niño o bebé que nazca con una comunicación, con un agujerito en el corazón, ahí se puede prevenir porque se puede operar, se puede cerrar. Alguien que tenga alguna enfermedad, por ejemplo, que le llaman reumatológicas, como esclerodermia. La esclerodermia puede producir hipertensión pulmonar, entonces un paciente con esclerodermia tiene que irse siguiendo cada año probablemente con su médico para evitar que esto aparezca. ¿Dejar de fumar? Dejar de fumar podría ser una opción. Ni siquiera intentarlo. Bueno, soy neumólogo, entonces estoy sesgado, les tengo que decir que no fumen, obviamente. Claro. Exacto. Sí, claro. ¿No fuma, va? No. ¿La contaminación nos afecta en una ciudad como esta, como Monterrey, que son de las más contaminadas? A ver, hay estudios recientes que dicen que probablemente la contaminación tenga algo que ver con la generación de esta enfermedad. Y eso es algo que nosotros estamos estudiando. ¿Por qué? Porque los estudios recientes son de ciudades, por ejemplo, europeas. Entonces, para nada se compara la contaminación de algunas ciudades europeas con México. Entonces, esto es algo a lo que le estamos dando importancia. Probablemente haya alguna relación y es lo que estamos valorando. Doctor, sus redes sociales ahorita van a aparecer en pantalla. ¿Lo pueden buscar para cualquier duda? Seguro. ¿Sí? Bueno, Twitter es Pulido T. En Facebook estoy como Tomás Pulido.
¿Y su teléfono? Y el teléfono es el 55 54 24 25 97. Pues Muchas encantados de que Muchísimas nos ilustren gracias. en este tema. que pocas Gracias, veces se gracias toca. por darme la oportunidad y bueno, pues a darle difusión a esto. Claro A que usted sí. por dar la Gracias, oportunidad doctor. a la gente que está Muchas Hasta la gracias. próxima. Muy amable, gracias por venir. Nosotros continuamos con más aquí en Viva la Vida.